Hay poder en Jesús. Una vez más, que Dios nos lo bendiga en este hermoso día. Agradecemos a Dios por esta gran bendición y en esta bella oportunidad que Él nos concede de poder llegar a vuestros hogares siempre con esta hermosa bendición del estudio de la palabra de Dios. Hoy lo estamos haciendo desde el hogar de la hermana Claudia. Alabado Dios. La hermana del hermano Juan desde Indianápolis. Estamos en Indiana todavía, ya en preparación de retornar para la ciudad de Nueva York. Todavía andamos en nuestros asuntos de nuestro negocio y pues también nos ha tocado transmitir este estudio de este bello hogar, el cual el Señor nos ha dado este privilegio y esta hermosa bendición, y esta pareja de los hermanos nos están bendeciendo con permitir esta transmisión de su bello hogar, porque imagínense, afuera está lloviendo. Nosotros tenemos intenciones de hacerlo desde afuera, pero está lloviendo y Dios quiere que estemos adentro de este hogar. Amén. Qué lindo es el Señor. A todos los miembros de la Iglesia Evangélica Vive Cristo en Mí, los hermanos que están en sintonía, muchísimas gracias, bendiciones. Hermano René, allá en el sur del Bronx, el hermano Adán, la hermana Tirsa, son los que siempre están en el equipo, pero esta vez solo pudo venir uno, el hermano Juan García. Poderoso Dios. Estuvimos también administrando el viernes pasado, lo cual agradecemos al pastor que nos tuvo en su ministerio, en su congregación, y pudimos transmitir esta hermosa palabra. Amén. Qué lindo es el Señor. Continuamos con el pastor Israel Paulino. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. El pastor Israel Paulino nos tuvo en su congregación y nos trataron muy bien. Qué lindo es el Señor. Continuamos con nuestro estudio del libro de Números. Libro de Números, capítulo 21, versículo 31 en adelante. Hay un pasaje, hay una frase, hay una palabra que está en estos 5 versículos de este capítulo 21, que esta palabra yo quiero hablar de ella, esa frase, porque todos nosotros de repente es el principal obstáculo que tenemos para llegar a tomar decisiones. Es el principal obstáculo que tenemos para proyectarnos. Es el principal obstáculo que tenemos para obtener y tener ese desafío. Amén. Y vamos a ver aquí en el libro de Números de qué se trata. Dice: así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y vinieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei.
Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. ¿Escuchó? La frase que yo quiero que usted tenga en esta, que usted medite en ella, dice, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. A él, mire esto, y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Amén. Ahora, yo les dije que quería hoy concentrarme en lo que es el miedo. El miedo y el temor son dos cosas diferentes. Amén. Cuando una persona tiene temor, es la actitud que uno debe de mantener ante Dios. Temor. Temor quiere decir respeto. Temor quiere decir voy a considerar bien lo que voy a decir o lo que voy a hacer antes de accionar. Temor quiere decir me voy a organizar lo más que yo pueda antes de hacer este negocio. Temor quiere decir voy a pensarlo bien si esta relación me conviene o no me conviene. Temor quiere decir voy a analizar muy bien esta inversión. Voy a capacitarme lo más que yo pueda para que no me vaya mal antes de hacer esta inversión. Es decir, que temor es parte de la agenda de una persona que quiere prevenir, amén, que quiere prevenir malos resultados, lo cual es normal que todos nosotros tengamos temor. Ahora, miedo es algo totalmente diferente al temor. Miedo es cuando existe pánico en una persona que ni siquiera considera en prepararse antes de hacer las cosas, sino que simplemente determina que a la hora de hacerlo, ¿me está escuchando en este momento? Que a la hora de hacerlo no va a tener buenos resultados. Y en la consecuencia del miedo, que de repente nos neutraliza y nos encierra en una sola cosa, creando en nosotros conformismo. Usted está tapando ahí, hermano, la cámara aquella, no la otra. Creando conformismo en nosotros, y de repente, sea cual sea la situación en la que estamos viviendo, decimos que esto es lo que queremos. Es decir, que de repente el miedo automáticamente crea en nosotros una actitud de conformismo. Mi alma alaba al que vive y reina en este momento. Hello, ¿usted está conmigo? Miedo nos esconde la clase de potencial, o de repente, mire la palabra que voy a usar, nos laquea del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Ahora, veamos cuándo se manifiesta el miedo. De acuerdo a las instrucciones y la palabra que Dios le habla a Moisés, mire esto.
le dice, te están atacando. Y la semana pasada estaba hablando de cómo Moisés usaba una diplomacia para mantener la paz. Pero que cuando llegaba el momento, ¿está conmigo? De él tener que enfrentarse, una de las ventajas y una de las cosas que me agrada del peregrinaje y de la actitud de Moisés, que cuando él decidía pelear, una de las cosas que él hacía, ponía toda su fuerza y su fe en Jehová de los ejércitos. Ahora, mire la conversación que existe y mire ¿cómo le quiero decir? Mire el resumen que Dios le tenía a Moisés y en qué momento Dios se lo estaba recortando. Mi alma alaba a Dios. Mire lo que dice. Mire. Dios vio en Moisés algo que ni siquiera el pueblo estaba viendo. Dios vio en Moisés en ese momento una derrota en su conducta antes de pelear la guerra. Ahora, cuando Dios ve esto en Moisés, Dios inmediatamente interviene o intervino, y tuvo la conversación con Moisés. Ay, Dios mío, pero usted sabe, hermano, que cuando nosotros permitimos a que nuestros problemas cuando nosotros acostumbramos a hablar con Dios en las decisiones o por las cosas que nosotros hacemos, Dios se encarga. Dios se encarga de administrar nuestra trayectoria. Mi alma alaba a Dios. En otras palabras, si acostumbramos a orarle a Dios, si acostumbramos a consultar con Dios las decisiones, los proyectos, ¿cuál es el medio que nosotros usamos? Nosotros usamos el medio de la oración. Por medio de la oración es que estamos supuestos de comunicarle a Dios nuestros planes, pero no solamente nuestros proyectos, sino en las condiciones en que también nosotros nos encontramos. En otras palabras, sea cual sea la situación que te está causando miedo, por medio de vuestras oraciones deben de ser manifiestas ante la presencia de Dios. ¿Está conmigo los hermanos en este momento? Entonces, por medio de vuestras oraciones, de vuestras conversaciones con Dios, tenemos que procurar de ser lo más sincero posible. ¿Está conmigo? En otras palabras, siento miedo de lo que yo quiero hacer. Mi temor sobrepasa esto que yo quiero hacer y llega al grado de que yo ya tengo miedo. Yo ya no tengo temor, sino que tengo miedo. Y usted y yo, hablando con el Señor, bendito sea Jehová en este momento, hay poder en Jesús. Usted y yo, conversando, siendo cartas abiertas con el Señor, le decimos, Señor, tengo miedo de lo que quiero hacer. Listen to me. Porque cuando usted tiene miedo, ni siquiera organiza, ni siquiera investiga. ¿Me estoy explicando? Usted se conforma con lo que está, a dónde está y cómo está. De repente, no quiere decir que usted está bien. A tus propios ojos,
El miedo que tú tienes te hace ver que estás bien. Pero a los ojos de Dios, Dios ve el potencial que en ti existe. Y Él te quiere llevar al próximo nivel. O Él te quiere levantar a otro estilo de vida. Me estoy explicando en este momento. Por lo tanto, miedo no debe de ser parte de nuestra agenda. Y otra palabra, perdón, otro asunto. De repente, el miedo tenemos que saber lidiar con él, convertirlo en nuestra herramienta, pero no convertirlo en nuestra derrota. Me estoy explicando en este momento. Oiga lo que le voy a decir. Oiga lo que le voy a decir. Dios aquí, la conversación, dice versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo los hermanos? A él y a todo su pueblo. Y su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés, lo que se te está presentando ahora no es algo nuevo para ti. Lo que tú tienes enfrente no es una batalla que tú vas a obtener o vas a ganar. Lo que tú tienes enfrente, listen to me, por favor, préstame atención. Lo que tú tienes enfrente es una batalla que tú ya tienes ganado. No sé, por favor, yo sé que en sintonía hay personas que como que no están entendiendo lo que le estoy diciendo. De repente nosotros nos frizamos, nos alarmamos, nos acobardamos de situación que simplemente tenemos que actuar, porque la victoria ha sido ya procesada. Yo no estoy tratando de no gritar porque estoy en casa ajena, mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. Bueno, ya me dieron la luz verde de gritar. Qué lindo es el Señor. Amén. Es una cosa que si Moisés no es confrontado por Dios, que si Moisés no es motivado por Dios, que si Moisés no se le vuelve a traer lo que él, qué clase de experiencia él tenía, él de repente se estaba pasando a que este miedo que él tenía ante estos hombres fuera lo que lo llevara a ser un guerrero derrotado, un guerrero sin victoria. ¿Cuántas veces nosotros nos convertimos en guerreros derrotados? Y no es porque no es que no podemos ganar la batalla, simplemente que ni siquiera pensamos en intentar la batalla. Bendito sea el nombre del Señor. Kenia Lazo, José Perdomo, Olga Perdomo, Yolani Perdomo, Ana Romo, Emma Bernardes, Antonia Morales, Nancy David, Betty García, Lorraine Valerio, Julián Blanco, Vilma López, Estela Arzú, Adán Almendares, Carmen Celaya, Zuli Owen, Juana Norales,
Wendy Ortiz, Ana Robinson, Miguel López y Leonela Flores desde Galveston, creo yo. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros procedemos? ¿Cómo nosotros enfrentamos situaciones? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Qué clase de carácter tenemos? ¿Qué hacemos con el miedo cuando el miedo se nos manifiesta? Mi alma alaba a Dios. Y ahorita también muchos me van a decir a mí, como yo no los estoy viendo, solo ellos me están, no, pastor, yo soy valiente. No, usted es valiente antes de ver la manifestación del problema. Ya cuando usted ve el problema, de repente somos traicionados por algo que está en nosotros y que no tenemos recurso cómo vencer el miedo. Listen to me. Moisés, Dios se le aparece en una zarza ardiente, en fuego. Dios le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Dios le dice a Moisés, dile que el gran yo soy te envió. Ahora, ese mismo Moisés que habló con Dios, ese mismo Moisés que buscó a Dios en ayuno, en oración, 40 días y 40 noches, 2 veces. Ese mismo Moisés que abrió el mar rojo, ese mismo Moisés que libertó batallas, en este momento de repente se encuentra acobardado, se encuentra desmayado ante un miedo por una batalla que ya Dios se le había dado. Tú sabes que tu batalla ya está ganada, pero que tú eres quien tiene que vencer el miedo. Mi alma alaba a Dios. De repente no es ni la guerra, de repente no es ni el obstáculo, de repente no es ni el problema, sino tu actitud. Yo les decía que mientras Dios trató con Moisés en este llamado, en este peregrinaje, Dios fue moldeando la actitud de Moisés. Pero una cosa necesito que tú entiendas, que Dios nunca lo abandonó, ni tampoco lo dejó solo en sus batallas. Evidencia de esto tenemos aquí en estos versículos. Cómo Dios se le manifiesta, cómo Dios le narra una experiencia que él había vivido meses, semanas o años atrás, y que en ese momento lo único que él quería era acudir a esa experiencia pasada, porque fue una guerra que él liberó, fue una guerra que él ganó, y fue algo que ni siquiera él esperó que esta batalla la iba a ganar. Entonces Dios le dice, tú eres un guerrero, no eres un cobarde ni tampoco un miedoso. Mi alma alaba a Dios, porque de los cobardes hay algo que está escrito de los cobardes y de los perezosos. Una cosa está escrito de ellos, que no heredarán el reino de los cielos. Mi alma alaba a Dios. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué espíritu está gobernando tu alma, tu vida en este momento? ¿En qué condición te encuentras como ser humano? Pastor, es que yo no soy creyente, por eso te estoy diciendo. Pastor, yo estoy orando, pero no encuentro fuerza. Por eso te estoy administrando en este momento, porque este es el momento que para que te funcione por lo que tú estás orando, tenés que accionar, tenés que actuar. Y el miedo se vence tomando cartas en el asunto. ¿Estás conmigo? Bendito Dios. Lisette Quillones, Margarita Ayala,
Sandra Pastor, que Dios lo bendiga, allá en el sur del Bronx, y aquí le estamos transmitiendo desde Indiana. Qué lindo es el Señor. Qué bendición, qué privilegio. Ahora, please, cuando una persona, la razón o en la forma que tú te vas a dar cuenta que Dios ha liberado tu espíritu y tu alma del miedo, es cuando te vas a encontrar no pensando en lo que tú quieres hacer, sino haciendo lo que tú has pensado hacer. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Estás conmigo? Déjame tomar un poquito de agua. Y mire, pastor, una cosa es tener una visión, una cosa es tener una idea, una cosa es tener un sueño, una cosa todo. Los que solamente tienen idea, solamente tienen ilusión, los que solamente tienen ilusión y sueño, nada está escrito de ellos. Pero los que determinan desafiar y vencer su sueño, hay historias y experiencias escritas de ellos y por ellos. Hablemos del rey David, un joven que su trabajo era cuidar las ovejas de su padre. That's my guy right there, Mr. David. Qué lindo es el Señor. David fue mandado a llevarle comida, a llevarle almuerzo, a llevarle lonche a sus hermanos que estaban enfrente de la batalla, que estaban en guerra. Mi alma alaba a Dios. Cuando David llega a aquel campo de guerra a dejar el almuerzo, a dejar su oficio de acuerdo a su edad y su responsabilidad con sus padres, se encuentra con todos los guerreros de la nación de Israel atrapadas por el miedo. ¿Quién los estaba sacudiendo? Un hombre llamado Goliat, experimentado en guerra, estatura 2 veces a la mía, mi alma alaba a Dios. Dedos, dice que tenía 6 dedos. Era un gigante, era una bestia. Bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, en Goliat, por su estatura y su experiencia, poseía una forma de intimidar a sus enemigos. En otras palabras, antes de él pelear, él ya había logrado desmayar el corazón de sus enemigos. Mi alma alaba al que vive, porque él entendía que con su presencia y su experiencia, no sé cuántas cosas el enemigo te ha hecho pensar que tú no la puedes hacer. Estoy llegando a tu punto en este momento. Estoy llegando a tu mente y a tu corazón. Goliat, ese era lo que sabía que a él le funcionaba. Como lo que tú sabes o el enemigo sabe que le funciona con tu actitud o con tus planes. Ahora, cuando David llega al campo, una de las cosas que él hace, le dice, aquí está la comida, le dice a sus hermanos. Y ve el panorama que sus hermanos y el rey de Israel se encontraba con la cara payula y pálida y con diarrea de miedo. Mi alma alaba a Dios. Qué lindo es el Señor. Está conmigo los hermanos. Pero en David existía una actitud, una experiencia vasta para enfrentar y discernir cuál era el problema. Y él declara cuando lo comienzan a ministrar o le comienzan a presentar los obstáculos a lo que él
se estaba enfrentando en ese momento. Estamos hablando del libro de Números, le estoy narrando la historia de David en la actitud del miedo. Me estoy explicando en este momento. Entonces cuando David ve el panorama y les dice a ellos, yo lo voy a vencer, porque David no iba en contra de la estatura de Goliat. La estatura de Goliat, David no lo vio como el hombre de doble de mi estatura y los 6 dedos. Él lo vio como un pedazo de pan comido con café caliente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces cuando los que estaban con él, mire cómo lo quisieron ayudar. Los que estaban con él, el mismo rey, Saúl le dice, ponte mi vestimenta. ¿Cómo tú le vas a poner vestimenta de cobardía a un valiente cuando el valiente está listo para cortarle la cabeza al enemigo? ¿Cómo tú vas a vestir de cobardía al plan de Dios para con tu vida? ¿Cómo tú vas a desanimar o querés ayudar al que te quiere salvar? Mi alma alaba a Dios en este momento. Qué lindo es el Señor. Tengo que volver a Indiana porque aquí está cayendo una unción poderosa sobre mi alma y mi espíritu para poderte hablar a tu alma en este momento. Aunque 12 horas de carretera me espera, pero como dijo David, me los voy a comer. Alabado sea el nombre del Señor. Pero listen, yo te quiero llevar a donde David les dice, cuando yo cuido o cuando estaba cuidando las ovejas de mis padres, el oso, la fiera, cuando venían a querérselas comer o a atraparlas, yo corría detrás de ellos y le abría la quijada. ¿Ustedes saben lo que es abrir la quijada a un oso? ¿Ustedes saben lo que es eso? Una bofetada que te pegue el oso, compadre, de usted no queda pero ni pelo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso era campo de entrenamiento para David. Eso era el currículo con el cual David contaba. Él no se acobardó para dejar ir las ovejas, porque él sabía que este trabajo que él tenía que rendirle cuenta y que se le había asignado, como lo que Dios te está asignando o te ha estado asignando, por el cual te ha sentado encima de ello. ¿Está conmigo? Entonces David le dice, yo corría, abría la quijada de los osos, le sacaba la oveja, se la quitaba. Entonces hoy me encuentro ante esta situación. Hello. Sí, es un hombre de guerra. Sí, es un hombre completamente mucho más grande que mi persona. Pero oiga la palabra que él declara. Yo me lo voy a comer. Cuando tú has dicho o has declarado que tú te vas a comer el problema que se te ha enfrentado, simplemente tu actitud ha sido encerrarte, encuevarte y a llorar. O de repente tú te vas a buscar solución a donde no existe solución. No te devuelves a donde debes de ir para que Dios te diga, para que Dios te administre, para que Dios te diga a ti quién tú eres. Hay una palabra poderosa que está cayendo. Recíbela, por favor. Recíbela. Es importante que la recibas. Dios te dice quién tú eres. Ahora, mire la actitud de David. Dice, no es con espada ni con ejército, mas con el Santo Espíritu de Jehová. Oiga, pero mira la actitud de él. ¿Quién es este incircunciso? Ay, perdóneme que me estoy riendo.
Es que yo estoy sintiendo el deseo en mi corazón de que usted que está en sintonía en este momento, desea que esta palabra entre a lo más profundo de tu ser y que penetre en tus huesos. Y nadie te la va a meter si tú no permites que ella entre. ¿Me estoy explicando? Si tú no permites que esta palabra entre en lo más profundo de tu ser, te voy a decir lo que va a pasar contigo. Vas a dejar de escuchar este mensaje y te vas a volver a acobardar ante la situación que tú ya tienes ganado. How you like me now. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está conmigo? Hay poder en Jesús. Ahora, Dios le dice a Moisés, lo que tú hiciste en la batalla que tú tuviste antes que esto, eso es lo que tú tienes que hacer de nuevo. Mire, te voy a hablar. Te hablé de David, de su historia, de su juventud. Te hablé de David, de su coraje. ¿Cómo vio la situación que estaba enfrente de él y cómo el resto de los guerreros que estaban en campo de batalla estaban viendo? Ellos estaban viendo derrota. Ellos estaban viendo fracaso, ellos estaban viendo humillación, ellos estaban inoperantes. Pero un solo joven, yo creo que en ese tiempo David tenía mi misma edad, 20 y pico de años, mi alma alaba a Dios. Ellos, un solo muchacho, un solo hombre, tenía metido adentro de él lo que todo el ejército no se habían prestado o no le habían permitido a Dios que se le metiera en su corazón como se le metió a David en las montañas, cuando él cantaba salmos a su nombre, cuando él alababa al Dios. Por eso es que le dicen salmista, David el salmista. ¿Están conmigo los hermanos? Porque cuando tú sientes miedo y comienzas a alabar a Dios, bendito sea el nombre de Jehová en este momento, de repente tú ves que tus poros están abriéndose y de dentro de tus poros está saliendo aquel olor a miedo. De repente ves el ambiente que donde tú te encuentras, lo ves saturado de una nube negativa, pero a medida que se está manifestando en el contorno, en el área donde tú estás, tu alma y tu espíritu se siente libertada y confortada por la presencia de Jehová de los ejércitos. Entonces es allí a donde tú tienes que levantarte y declarar que es mucho más grande el que está contigo que aquel que está en contra de ti. Hay poder en Jesús. Amén. Me estoy calentando. Qué lindo es el Señor. Entonces, pastor, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Número uno, tenés que aliarte con Dios. Número dos, si Él no es tu amigo, tú tienes que convertirlo en tu amigo. Pero no solamente en tu amigo, sino en tu consejero. Y por si acaso se te ha olvidado, Él mismo puede ser tu doctor. Y por si acaso no te lo han dicho, Él es tu Salvador. Mi alma alaba a Dios. Mire. Dice, porque en tu mano, versículo 34, porque en tu mano lo he entregado. Listen to me. Lo he entregado a él y a todo su pueblo, a su tierra
y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedaran uno. Y se apoderaron de su tierra. ¿Tú sabes? Tú estás pensando en comprar tu casa, pero tenés miedo. Tú estás pensando en hacer tu negocio, pero tenés miedo. Tú estás pensando en procrear, en quedar embarazada, pero tenés miedo. Tú estás pensando en dejar el trabajo que tú tienes y hacer tu propia cosa, pero tenés miedo. Y estás últimamente que todo lo que te hacen o lo que digan te está estorbando. Y de repente ese mal humor, esa actitud de miedo, bendito sea el nombre del Señor. Es la manera como tú estás escondiendo tu realidad. Yo creo que el camarógrafo ya está a punto de sentenciarme con la señal. Ya le dice, corte, mi alma alaba a Dios. Pero yo creo que tengo unos minutos de desglosarte lo que tú necesitas. ¿Cómo vas a lidiar con esta situación? ¿Se te olvidó que tú eres propiedad del Rey de Reyes, Señor de Señores? ¿Se te olvidó que fuiste sellada con el Espíritu Santo de Dios? Te voy a volver a recordar, te voy a decir un pasaje que estaba predicando la vez pasada. Dice el apóstol Pablo declarando, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi alma alaba al que vive y reina. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo, hermano? Recibe, por favor, esta palabra que está diseñado. Porque, mire, te voy a explicar algo. Hay atmósferas diabólicas que cuando se provocan, su influencia sale a ser dispersado. Y aunque usted lo ignore, pero hay demonios que ya no luchan con las personas porque ya saben su debilidad. Solamente con su presencia ya logran intimidar tu alma. Y tú sabes lo más terrible, que de repente se arrinconan en una esquina riéndose, porque ellos saben que al nomás tú levantarte y declaras lo que tú eres, lo que Dios ha depositado en ti, ellos se tienen que ir. Pero no se han ido porque en tu alma y en tu espíritu está funcionando la táctica de Goliat. Un espíritu de intimidación, infundiendo en tu actitud miedo, fracaso. ¿Está conmigo? Hello. Pero ellos saben, el enemigo sabe, que solamente al tú levantarte y declarar la palabra, ellos tienen que desaparecerse. Y de repente Dios, para los que han tenido experiencia, Dios tiene que recordarte, y a ti en este momento, Dios te está recordando de aquellos encierros que tú hacías, de aquellos ayunos que tú buscabas, hacías, de aquellos momentos de oración, los cuales se han ausentado por causa del miedo. ¿Me estoy explicando? Dios te dice en este momento, ¿tú sabes lo que tú eres? ¿Tú sabes lo que tú hiciste con los problemas que se te manifestaron cuando te postrabas de rodillas a vencer? Déjame tomar un poquito de agua. Qué lindo es el Señor. ¿Tú sabes? Mire lo que Dios le dice, versículo 31.
para que usted no diga que, pastor, usted no, yo no sé de qué, no. Estoy hablando del libro de Números, por si acaso te conectaste un poco tarde. Libro de Números, capítulo 21, versículo 31 en adelante. Estudio bíblico. Yo ya estoy más pasado. El hombre dice que han pasado 45 minutos y es como que si yo viniera comenzando. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, antes de bendecir la vida de las personas que están conectados de nuevo, los que se acaban de conectar, antes de decirle, mire lo que dice. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. Versículo 32 dice, también envió Moisés a reconocer a Jazer y Tamarón sus aldeas, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí, y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces, versículo 34, entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. ¿Usted sabe qué sucede cuando algo se te es entregado? Lo que se te entrega, primero se prepara y se condiciona y se personaliza. En esta victoria ya estaba personalizada y en ella decía Moisés, alabado sea el nombre del Señor. Usted sabe, esta victoria ya tenía una dirección de ser enviada, y la dirección era Moisés. En esta victoria ya todo había sido conquistado, solamente que el guerrero tenía que permanecer y caminar hacia adelante. ¿Cuál es la dirección que tú estás teniendo ante esta situación que se te ha manifestado? ¿Estás caminando hacia adelante o estás retrocediendo? Dios te recuerda de los momentos, no de las cosas negativas que tú hiciste, sino de los momentos que tú tomabas para derramar tu lágrima, para decirle a Dios lo que a ti te estaba pasando. O si por si acaso no lo has comenzado a hacer, Dios te está diciendo en este momento, comienza tu estrategia, a cambiar tu estrategia para liberar tu batalla. El miedo no debe de convertirse en algo que te puede destruir. Es todo lo contrario. El miedo tiene que ser una herramienta en tu alma para vencer los obstáculos de tu espíritu. ¿Usted me está entendiendo en este momento? Diana Ávila, Glenda Moya, Lucio Torres, Jenny Zavala, Chiqui Bermúdez, Marvin, Teresa García, Inés Marín, Juana Fernández, Juana Cruz, Seidy Ramos. Qué lindo es el Señor. Steven López, Eduardo Galicia. Que Dios te bendiga, Eduardo. Mi alma alaba a Dios. Es importante
que tú uses el miedo como una herramienta. Ahora, te voy a explicar esto. Cuando tú usas el miedo como una herramienta, es porque no te tiene poseído el enemigo, ni te tiene amarrado. Cuando el enemigo te tiene intimidado con el miedo, es cuando tú ni siquiera te podés levantar. Pero cuando lo usas, porque todos nosotros en un momento dado llegamos a tener miedo. La única diferencia del miedoso y el cobarde, que el cobarde sale corriendo y el miedoso permanece, aunque con la rodilla temblando, pero cuando lo está usando como herramienta de victoria. Yo necesito que tú tomes tu mente y tu corazón, porque la liberación que Dios te prometió que va a ser con este miedo, ese espíritu de miedo que tú tienes, llegó a tu vida hoy, en este momento. En este momento. En este momento, con esta palabra que tú has permitido que entre en tu alma, en tu espíritu. Entonces vas a convertir. Mira lo que Dios le dice a Moisés. Te lo voy a volver a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo. En otras palabras, fuera miedo. En otras palabras, usa tu miedo como herramienta. El miedo no puede tener poder sobre ti. Eso es lo que Dios le está diciendo a Moisés. Tú eres el que tiene poder sobre el miedo. ¿Me estás entendiendo? ¿Estás conmigo? Bendito Dios. Porque en tu mano, esa es la razón. En tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habita en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y toda su gente, sin que le quedara uno. Y se apoderaron de su tierra. Mira, una vez estuve dando un estudio en cuanto a la actitud y en cuanto a los reclamos, las cosas que podemos reclamar a reclamar de la potestad del diablo. Y yo le explicaba a los hermanos que llega el momento que Dios te da la oportunidad de redimir, de reclamar, de tomar posesión. Pero que habían cosas que usted voluntariamente se la entregaba al enemigo, porque hay cosas que tú le entregas al enemigo y hay cosas que el enemigo te roba. ¿Está conmigo? Y lo que te roba están apareciendo en esta categoría. Porque este pueblo salió para pelear en contra de Moisés. Moisés solo iba de paso. Pero en el botín de Dios para con Moisés y el pueblo de Israel estaba la riqueza de este pueblo. En el botín de la bendición que hay para con tu vida hay muchas posesiones que el enemigo tiene que a ti te pertenece. Hay poder en
Jesús. Hello. ¿Me estoy explicando en este momento? Hay cosas que el enemigo tiene poseído, que a ti te toca, pero que están diseñadas para llegar a tus manos, pero están escondidas detrás de una guerra espiritual. No sé si usted me está explicando en este momento. Hello. No sé si usted me está entendiendo en este momento. Ahora, simplemente tenés que pelear la guerra legítimamente, sin miedo, con actitud, con sensibilidad de corazón. Es una pena. Yo no quisiera terminar, pero tengo que respetar y tengo que someterme. Y como les había dicho, hay 12 horas o 10 horas o 11 horas de carretera que me esperan, lo cual ya están conquistadas en el nombre de Jesús. Tengo que manejar, tengo que salir de aquí de Indiana, pero hoy más que todo me voy con un gozo en mi corazón. Pude entrar a vuestros hogares, de este bello y hermoso hogar que Dios me permitió estar. Y yo declaro una bendición sobre esta familia, la misma que arrope vuestros hogares en este momento. And please, con toda humildad y sencillez de corazón, en vuestras oraciones, en vuestras devociones, mencionen nuestros nombres, el hermano Juan y mi persona, en este camino, en estas horas de manejo, para que el Señor nos guarde. Y acuérdate, no te acobardes, levántate, usa el miedo como una herramienta hacia la victoria. David lo hizo y Dios le recuerda a Moisés y Moisés se puso de pie. El próximo martes estaremos entrando al capítulo 22. Esperamos su sintonía. No sé si vamos a hacerlo del sur del Bronx o tal vez lo vamos a hacer de algún otro estado, pero de que nos vamos a conectar, vamos a entrar. Que Dios te bendiga, te prospere. Muchísimas gracias y que la paz, el amor de Cristo sea sobre cada uno de vosotros. Amén.